Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la opinión, las diversas corrientes de pensamiento. Esta es la agenda que le proponemos. El Canal de Panamá ante los retos del agua. Hemos estado hablando persistentemente de este tema. Un ex administrador de la vía interoceánica nos acompaña, Jorge Luis Quijano. El contrato con la minera, las dos caras de la moneda. Estará con nosotros Sorel Morales, de la Cámara Minera de Panamá, y Donaldo Sousa, es abogado ambientalista. Tendremos tres visiones de la reforma a la ley de transparencia. Estará Carlos Ernesto González Ramírez, de APEDE, allí nació la ley de transparencia. Olga de Valdía, de Transparencia Internacional. Guillermo Antonio Adames, del Fórum de Periodistas. No hay vocero oficial porque extrañamente ni la Asamblea ni el Ejecutivo quisieron mandar vocero para defender su iniciativa. Lo dejamos hasta allí. Hablemos de la calidad de atención en la Caja de Seguro Social. Y lo tenemos desde la óptica de un analista como Daniel Lombana y de Emma Pinzón, que representa a los enfermos crónicos. Y alerta, comienzan a desaparecer algunas islas allá en Gunayala. Cambio climático, tendremos la óptica de Ligia Castro. Bien, es la agenda para el debate abierto de este domingo. Don Danilo Toro, muy buen día. Buen día, don Hugo. Todos temas muy de actualidad, pero hay uno que me recordó una obra de Gabriel García Márquez. ¿Cuál? El coronel no tiene quien le escriba. Ajá. La transparencia no tiene quien la defienda. Oiga, le cae como anillo al dedo. O diatriba de amor contra un hombre sentado. Usted sabe que ese es un monólogo. Es la mujer hablando y realmente el que está sentado es un maniquí. Se lo dejo hasta allí. Solamente una versión. Aunque queremos tener las dos, pero bueno. Quien nos acompaña para comenzar el programa de hoy es el ex administrador del canal, Jorge Luis Quijano. Buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo, Danilo. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Usted pone la plataforma de conversa, don Danilo. ¿Cuál es? Sí. Agua. Es un tema histórico, es el tema fundamental del canal. No es un tema para nada nuevo. El canal ya ha visto múltiples formas de utilizarla, almacenarla, reservarla, asegurarla. Sin embargo, pareciera haber un tema de sorpresas, porque sobre algo tan planificado nos encontramos que nos hace falta. Nos hace falta, está un fenómeno del niño moderado, en enero podría pasar a fuerte. ¿Qué podríamos? Yo voy a comenzar mejor con la parte positiva. Bajamos en un 20% el tranque que teníamos de barcos. Comencemos con algo bueno. Esa es una buena noticia, dentro de todo lo que está pasando. Bueno, primero que quiero decirle a Danilo es que no es ninguna sorpresa. Ya desde 2015 habíamos hablado de Sí, ahorita entramos en el tema de la sorpresa. Comencemos con la buena noticia mejor. Bueno, sí, se ha bajado. Definitivamente depende, ese bajón depende mucho también de los arribos de buques. Estamos en la época de alta demanda, esa es parte de por qué se genera esta cantidad de buques en la bahía. Sin embargo, también hay que reconocer de que no todos esos buques que están en la bahía son que van para tránsito. Hay buques que van también al puerto y están esperando su turno para llegar al puerto. Hay buques que no van a ir ni a puerto ni a pasar por el canal, sino que están esperando combustible, por ejemplo, para ir para otro lado, están esperando avituallamiento, cambiando de tripulación y demás. O sea que cuando hacen ese conteo y dicen, hay 200 allá afuera, en verdad hay que considerar que no todos esos van a transitar el canal y por lo tanto no están en la cola. Hombre, y quienes no tienen ese mar de fondo, el conocimiento, caen en la tentación de decir cosas como la que dijo Petro, el presidente colombiano en su momento, tristemente, ¿no? Primero que nada, que él habló de atasco y para mí la definición de atasco quiere decir que no pasa nada. Y nosotros estamos pasando, aunque ha habido una reducción del 36 a 32 tránsitos diarios, estamos pasando 32 tránsitos diarios y el canal sigue funcionando a la perfección que permite la escasez de agua que tenemos. Y ese es un buen mensaje del nombre Panamá en el mundo, Canal de Panamá, administrado por Panamá.
Así es, o sea, que aún en situaciones muy difíciles se hace el esfuerzo de llevar adelante una operación eficiente hasta donde se permite con el agua que tenemos. Ahora, hablemos de la sorpresa que no es sorpresa. Que fíjese, nosotros, y aquí tengo que hacer uso de la memoria, hicimos una serie de especiales en Uruguay porque allá lo que hay es bastante agua y muy buenos ríos y caudalosos ríos, hay agua en abundancia. Es más, ellos tienen cobertura de agua universal, más del 98% tiene acceso al agua potable, pero les sorprendió 2 años difíciles en cuanto a lluvias y los primeros 8 meses de este año que no les llovió y se quedaron tomando agua salada en Uruguay. Fuimos a buscar esa enseñanza porque ellos tenían desde los años 70 del siglo pasado una serie de estudios para construir embalses. Y por cuestiones de la historia, pues no lo construyeron. Y de entonces hacíamos acá memoria de que nos está pasando prácticamente lo mismo. De ahí que no es sorpresa la sorpresa. Señor Quijano. Sí, mire, nosotros tuvimos y abrimos la ampliación, si recordarán, justamente al final de un El Niño con 43 pies de calado. Hoy estamos en 44, o sea que la situación en ese momento era hasta peor que lo que tenemos hoy día. O sea, ya se había identificado que había un problema y ya estábamos conversando con el gobierno en su momento, debido a que las posibilidades de obtener agua fuera de la cuenca del canal requiere de que el gobierno la gestione. Y en ese momento conseguimos a través de Mireya Endara, que era la ministra de Ambiente en ese momento, conseguir los fondos para que ella nos contratara al canal para hacer los estudios de 2 cuencas importantes, la cuenca de Río Indio, que está hacia el oeste, y la cuenca del río Bayano. Y ahí se armaron estos 2 proyectos, además de otros que también nos contrató para que le hiciéramos en lo que era el Arco Seco. Pero estos principales son los que abastecerían esa escasez que tenemos hoy día de agua. Entonces, el estudio de Río Indio arrojó que definitivamente daba entre unos 10 o equivalentes en agua, para no hablar en números tan grandes, equivalentes en tránsitos entre 11 y 15 tránsitos diarios. O sea que en esencia podía recobrar todo lo que estamos consumiendo hoy día nosotros, y también lo que se está ahora mismo con ampliaciones de nuevas plantas potabilizadoras y también construcción de nuevas, que nos va a llevar a un punto donde ya no van a ser los 8 tránsitos diarios que nos consumimos hoy día, sino van a ser 11.5 tránsitos diarios. Entonces, eso es en cuestión de 2 o 2 años y medio. Entonces, oiga, ese detalle es importante. ¿Llegaremos a ese nivel en 2 años, 2 años y medio? Sí, va a depender de qué tan rápido. Por ejemplo, hay una ampliación de 20 millones de galones diarios que debe hacer la ACP para la Mendoza, o sea, la planta de Mendoza. Tenemos ahora mismo ampliaciones en Chilibre, tenemos Laguna Alta, que también hay un plan de aumento allí. Todas estas toman Gamboa, que es una bastante grande, y tenemos la de Howard, que también va para el lado me acaba de recordar otro aspecto, que era el paralelismo que hacíamos con Uruguay para que nos viéramos en ese espejo. Es que ellos dependían de una sola cuenca para el suministro de agua, y nosotros en gran medida estamos dependiendo de una sola cuenca, que es la cuenca del Chagres. ¿Eso quiere decir que es impostergable que demos el paso entonces? Sí, bueno, aquí tenemos 3 tazas, ¿verdad? Imagínense que tenemos 2 tazas nada más y recogemos la lluvia que cae, y llega un momento donde esa taza se llena, y eso es bueno, pero después de eso ya lo tienes que botar. ¿Y qué pasa? Viene un verano, y en ese verano te vas a consumir las 2 tazas y hasta un poco más, así que tienes que ir bajando el nivel del lago a un punto donde ya entonces tienes que reducir el tránsito para poder abastecerle al consumo humano. Entonces, esa situación, la única forma de mitigarla es buscar una nueva fuente de agua, otra olla más, otro envase más, y es buscar la cuenca de Río Indio, que está hacia el oeste del Canal de Panamá. Sin olvidarnos de Bayano, don Danilo. Ahora, usted mencionó desde 2015, no es casualidad que entonces en el año 2016
el New York Times titulara "El nuevo canal de Panamá, lo barato sale caro". Para que el nuevo canal sea exitoso necesita suficiente agua, concreto, duradero y esclusas con capacidad para recibir embarcaciones más grandes, y por ahí se va. Pero comenzó con las grandes limitaciones que ya tenía el canal en materia de capacidad hídrica. Y ciertamente, señor Quijano, durante unos 20 años, entre los 80 y los 90, incluso en los 60 también, se hicieron 3 estudios, los 60 antes, sobre las limitaciones de la capacidad hídrica de la cuenca actual del canal. 3 estudios. Y se sabía que no había la capacidad hídrica para barcos post-Panamax. La discusión pública que provocó el ingeniero Tomás Drohan Ruiz, exacto, puso en evidencia que se habían contemplado cosas como la que usted acaba de señalar, no solo la cuenca del río Indio, sino asegurarse otras cuencas de respaldo hoy día comprometidas con minería. ¿Por qué el canal no pudo convencer a las autoridades de que Río Indio era vital desde aquel entonces, 1980s? Porque los estudios se hicieron entre los 80 y los 90. O sea, mucho antes. Cuando llegamos al momento de votar la ampliación, se requete sabía que Río Indio era indispensable para un canal ampliado. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este momento sin la preparación debida? Primero que tenemos que recordar que sí se hicieron varias cosas dentro de la propuesta de ampliación, cubría varias formas de mitigar esa escasez que pudiéramos tener. Entre ellas fue el dotar las nuevas esclusas de tinas de reutilización de agua que sí funcionan. El problema de las tinas de reutilización de agua es que aunque ahorran agua, también al final, dependiendo del nivel del lago y demás y qué tanta evaporación hay, requiere que hayan enjuagues para poder bajar la salinidad. Pero en ese entonces se sabía que se iban a salinizar, yo lo vi en el estudio. Bueno, se sabía que eventualmente con alrededor de 12 tránsitos al día iba a haber una salinización adicional. Ahora mismo todavía está controlada, pero hace falta agua. Se hicieron, por ejemplo, además dragado para darle más profundidad y poder entonces seguir bajando el agua y utilizar más del lago. También al final del año, cuando se recoge la mayoría del agua, también se aumentó el nivel del lago Gatún para poder recoger más agua. O sea que se hicieron varias cosas, no solamente las tinas de reutilización de agua, y con eso pensábamos que iba a ser suficiente. La realidad es que no lo es, porque el niño lo comprobó entre el 2015 y el 2016, que todavía no teníamos la ampliación, que estábamos llegando al límite de poder alimentar las necesidades de los ciudadanos para consumo de agua y además de eso seguir aumentando las necesidades del canal, que va incrementando en su negocio. O sea, en este momento cuando abrimos la ampliación estábamos pasando 3 buques diarios de neos. Y poco a poco ya para el 2018 estaba pasando, 2019 estaba pasando alrededor de 8 a 9. Entonces ya hoy día están promediando 10. O sea, ya estás llegando a un punto de que si quieres crecer a los 12, necesitas más agua. Oye, ¿qué debemos hacer con este enfermo que debimos meter al quirófano hace rato? ¿Qué hacemos? Bueno, yo lo que creo es que el tema de agua se ha venido estudiando y usted mismo lo dijo, y el último estudio todavía dentro de la administración americana se hizo en 1998, que era un reconocimiento de todas las posibilidades de proyectos, que eran como 30. En verdad, el canal hizo una lista como de 33 y dijo, bueno, aquí hay 33 para que ustedes vean, y entonces el cuerpo de ingenieros lo que hizo fue revisó eso, tiró algunos a un lado y subió otros y quedó en 30. Después de los 30 se limitó a 19 y entonces se estudiaron esos 19. Y en esos 19 los que salen como los mejores es Río Indio y Coclé del Norte. Pero Coclé del Norte está fuera de la cuenca. Sí, pero somos un solo país, ¿no? Somos un solo país. No, pero ayude, ahí refresque mi memoria, porque cuando se estaba debatiendo el tema de la ampliación del canal, para bajarle un poco la presión a los que votaban no, porque aunque usted no lo crea, había gente que votaba no y lo defendía de una manera, hasta en la calle, no a la ampliación. Recuerdo que hubo una acción que se tomó respecto a la cuenca, pero refresque mi memoria porque no la tengo clara. La cuenca occidental, que incluye
lo que es la cuenca del río Coclé del Norte, que ahí está todo Abré, Caño Sucio, y entonces viene Río Indio, que son dos cuencas importantísimas en este momento. Eso se añadió por la ley 44 de 1999, 31 del último día de ese gobierno, se añadió esa ley. Y entonces creció la cuenca del canal hacia allá. Debido justamente a lo que tú planteas, que sí había mucha inquietud en las personas que vivían en esa área, porque no sabían en verdad qué tanto iba a ser, qué tan grande iba a ser el lago y cómo le iba a afectar y cuánta gente iban a afectar. No nos dejaron entrar para hacer todos los estudios en ese momento, y eso creó un poco de animaversión, vamos a decir, hacia el proyecto de ampliación. Es que me acabo de acordar de algunos eslogans. La ampliación es muerte, los van a ahogar con los nuevos embalses. Se hablaba de 40.000 hectáreas. Me acuerdo, decían otra cosa. Lo que pasa es que el canal, la ACP se quiere apoderar del país. Esas eran 3 líneas de comunicación insistentes. Sí. Solamente como ilustración. Bueno, lo que sucede ahí es que en verdad no eran 40.000 hectáreas. Al final, el reservorio es un reservorio pequeño, es de 4.500, 4.600 hectáreas. ¿Qué medida se tomó? Ahí es donde le pido el refresque de memoria. Entonces, de allí, lo que se hizo en ese momento, bueno, para bajarle la temperatura al tema, y porque iba esto para un referéndum, dijimos, bueno, vamos a comprometernos que no vamos a hacer nada en esa área, y para mostrar una buena voluntad de que en verdad vamos a cumplir con eso, vamos a abolir la ley, o vamos a derogar la ley. Exacto. Y por la ley 20 de 2006 se deroga la ley 44 de 1999. Y eso entonces despeja esas dos cuencas, que son cuencas de todas maneras, pero ya no están pegadas al canal de Panamá. De ahí entonces un poco la confusión también en el debate que hay actualmente de si se toca o no se tocan las dos cuencas, la de la minera de acá, y hay una aclaración. Pero ¿qué debemos hacer pensando en el canal? Yo creo que pensando más que nada en el país. En el país. Recordemos que el canal, con sus 2 envases que tiene, está suministrándole agua al 60% de la población del país. Esa es la realidad. Nosotros teníamos, y nada para que las personas entiendan, en el año 1935 se construye el segundo embalse. Tiene 88 años. El embalse original, que es Gatún, tiene 109 años. En ese momento, en 1935, habían 460.000 habitantes. Hoy día hay 10 veces eso. ¿Okay? ¿Cuántos tránsitos tenía el canal? Apenas 6.500 tránsitos. Hoy día tenemos más del doble de eso. O sea, llega un momento donde ya te agotaste, ya no hay más agua. O sea, no es que no hay más agua, y eso sí quiero aclararlo. Aquí pasan más del 50% de los sistemas húmedos del globo. Pasan por Panamá. Y podemos ir recogiendo agua en muchos lugares. Y uno de los lugares óptimos para recoger agua es justamente en esta franja, que es yendo hacia esas dos cuencas. Entonces, ahí la importancia de hacer algo en este momento. Y este es el momento, no mañana. Mañana no. Nosotros habíamos estudiado esto a la saciedad. Lo hicieron los americanos en el 99 y dijeron, aquí están los proyectos, en la lista de 19 con prioridad. Así es. Como le dije, en el 2015, 16, 17 iniciamos un proyecto ya bien específico de Río Indio, porque sabíamos que ese era el único que podía hacerse en un tiempo de 3 años y medio y que comenzaba a resolver el problema. Entonces, nosotros se invirtió plata del gobierno, porque nos pagaron a nosotros hicimos las contrataciones y se hizo un diseño conceptual, se llevó hasta diseño conceptual con todo lo que conlleva también la parte de contacto con las comunidades, la parte de ambiente, todo eso se llevó adelante. 23 millones de dólares se invirtieron en ese proyecto y tiene un diseño conceptual que lo que quedaba en el 2019-20 era ejecución. Hombre, este es un tema que no podemos soltar, es un tema prioritario porque, mire, para concluir solamente quiero una breve reflexión. ¿Qué pasa si no hacemos lo que tenemos que hacer, señor Quijano? Bueno, cuando se acaba el agua para el canal allí y hay que seguir dándole agua a la población, porque siempre el canal ha priorizado la población, entonces tienes que ver cómo vas a ir recortando
el ingreso del canal. Nada más para que tengan una idea, hoy día se pasan 36, se podían pasar 36, estamos en 32, que va a pasar cuando entren todas esas otras plantas, posiblemente vamos a bajar a 28 y medio. Entonces, si 4 que estamos perdiendo en este momento sí, representan alrededor de 1.4 millones de dólares diarios, ¿cuánto ustedes piensan que puede estar costando esto a lo largo? O sea, 365 días. Si esto se mantiene así, estamos hablando de números importantes. Hombre, la gallina de los huevos de oro dejará de poner huevos. Lo único que quiero aclarar es, no dejará de seguir funcionando. Ah, no, es otra cosa. Eso sí, es, total. Gracias por la aclaración. Para que no lo vaya a agarrar Petro y decir, miren, dentro de 2 años van a cerrar. No, sí, eso no es así. Total. Gracias, señor Quijano, porque este es un tema Estado que tenemos que mirar sin apasionamientos, porque es el canal de todos, así de sencillo, es el canal de Panamá, de los panameños. Hacemos una pausa y hay otro tema que ya no ni siquiera estamos discutiendo ni debatiendo, pero queremos seguir haciendo aportes en esa dirección y con las dos caras de la moneda. El contrato minero. Tenemos una visión a favor, una visión en contra, y ya verá usted qué ocurre en los siguientes minutos con este asunto. Hablemos de lo que mucha gente habla en estas últimas semanas, minería. Ponga el piso para que comencemos a bailar. Bien, estamos hablando de un asunto que está requiriendo discusiones con fundamento científico, con fundamentos bien investigados, pero que también levanta pasiones y posiciones. Y minería se ha convertido en un tema que puede ser un punto de inflexión para el país, por lo que significa, por lo que representa, por lo que se obtiene, por todo, por la gente implicada, por todo. ¿Qué perspectivas tenemos ante un tema tan controversial? Bien, ese es el punto. ¿Qué expectativas tenemos? Está con nosotros Donaldo Sousa de la Federación de Profesionales de Panamá y Sorel Morales de la Cámara Minera de Panamá. Los dos, gracias por acompañarnos esta mañana. Teniendo este mar de fondo, cerramos la semana con... Se acabó el periodo de consultas tanto en la Asamblea como en las áreas aledañas a la mina. Los diputados visitaron la mina. Expectativas de lo que se aviene, señor Sousa. Sí, cómo no. Para poder comprender lo que nos está pasando a los panameños en este momento, requerimos, ¿verdad?, conocer el contexto histórico en el momento y, por ejemplo, ¿qué es ambiente? Ambiente comprende toda la parte física y ecológica, pero también la parte social. Sí. Aquí estamos en un problema social del ambiente que tiene que ver indudablemente con el sistema político que tenemos. ¿Qué es la minería? ¿Qué son los problemas del Canal de Panamá, la deforestación en Sémaco? Todos los problemas que tenemos son problemas sociales, ambientales. Sí, ese es el mar de fondo. Sí. Don Donaldo, quiero ir, porque tenemos 20 minutos nada más. Vamos directo a la pregunta que le estoy haciendo. Pasamos esta etapa. Viene una semana en la que se va a abrir el telón de algo que quiero saber cuáles son las expectativas que tienen ustedes. Bueno, definitivamente nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo del Comité Patriótico por la Vida, de nuestra federación que comprende más de 40 gremios profesionales, los prácticos del canal, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, que ya se pronunció, y muchos otros más. Nosotros, ¿verdad?, en la marcha que hicimos este martes, multitudinaria, trabajadores, estudiantes, comunidades, etcétera, pedimos que efectivamente este contrato no pase. En el caso nuestro, en particular de los profesionales del país, ¿verdad?, donde está también el Colegio de Biólogos, el Colegio de Ingenieros Forestales, etcétera, consideramos que la minería, y no de ahora, somos los únicos que hemos metido más de 9 denuncias criminales ambientales, hasta contra Felipe Pascal, que es el actual presidente y representante legal de la minera, contra el presidente de la República en la Asamblea, etcétera, que no se ha difundido. Ante esa situación, nosotros, igual que todos los otros países de Centroamérica, pedimos no una moratoria o un referendo, pedimos una ley de prohibición a la minería metálica en la República de Panamá. Bien, ese es otro tema. Estamos hablando del contrato minero. El tema de la minería es otro asunto. Ya lo dije, el contrato minero debe ser inmediatamente... Ahora, lo que hablan son los votos, la expectativa que tienen ustedes de si será rechazado, si será aprobado, sabiendo que el gobierno dice sí y que tiene mayoría. Eso es como que ustedes están listos para meter el gol de penal, ¿o no?
Aquí no hay ningún gol de penal. El tema que tenemos aquí es el siguiente. Yo creo que los hechos demuestran la contribución al desarrollo sostenible que está generando la mina. Y es evidente en el aspecto social, en el aspecto ambiental y en el aspecto económico también. De hecho, las calificadoras de riesgo dicen que precisamente a Panamá no se le quitó después de la pandemia la calificación de riesgo de país, no se le bajó más por el hecho de que estaba el canal produciendo y estaba la mina produciendo, el 5% del Producto Interno Bruto. Tenemos que comenzar por ahí, y lo digo porque tenemos que ser responsables a la hora de hacer las cosas, y como bien decía Danilo al inicio, esta conversación tiene que hacerse de manera honesta, sin apasionamiento y sin decir falsedades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hemos visto esa contribución, ¿por qué parar esa contribución? Por ejemplo, Panamá es un país muy desigual. Las mejores oportunidades de cualquier tipo se dan aquí en la ciudad capital, y yo creo que aquí vemos ejemplos de algunos que hemos tenido que migrar desde el interior del país para buscar mejores oportunidades acá en Panamá. Por primera vez en la historia republicana, e incluso más allá, el salario promedio más alto del país se desplaza de la ciudad de Panamá a la zona entre Donoso y Penonomé. Y eso es muy importante porque es un índice vital. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que podemos parar ese tipo de desarrollo sostenible que se da y disminución a la desigualdad? Esa pregunta se la hacemos a usted entonces. ¿Cómo parar esa realidad? ¿Qué pasaría si paramos esa realidad y se le dice no al contrato minero? No va a pasar absolutamente nada. Panamá es un país que tiene una marina mercante. Yo trabajé en la marina mercante con Hugo Torrijos, Richard difunto, Guillermo Márquez Amado. Sabemos todo el dineral que hay ahí, pero mal distribuido. Panamá tiene un canal de Panamá. Panamá tiene un centro bancario. Panamá tiene un centro logístico. Para entenderlo, usted me está diciendo que los trabajadores que están en la mina y los 40.000 los mandamos al barco y al canal. Déjeme terminar. Los países de Centroamérica no tienen nada de eso y han prohibido con leyes la minería a cielo abierto. Y dentro de esas leyes se contemplan, ¿verdad?, el aspecto de 3-4 años que se le da a la empresa para, ¿verdad?, el aspecto de la remediación ambiental y el aspecto laboral. Sí. Laboral. Vaya a ver usted en El Salvador si alguno de los que estaban trabajando en la mina se queja. Don Donaldo, yo quisiera ir argumento versus argumento. Correcto. ¿Ve? Para que nos entendamos mejor. Yo entiendo todo lo que está diciendo y es válido. Pero lo que está planteando el señor es que si le decimos que no, todos esos puestos de trabajo están en riesgo. La calificación del grado de inversión de Panamá, que no la perdió gracias a la mina del canal, está en riesgo. Yo quiero un contraargumento a lo que él ha dicho. Pero es totalmente falso, por eso le estoy diciendo, todas las normas de este tipo comprenden, ¿verdad?, una reconversión de los puestos de trabajo. Y vaya a ver qué está pasando en El Salvador, no hay ningún problema. Y Panamá tiene todo lo que no tienen los otros países de Centroamérica que han abolido la minería Lo quiero mecánica a cielo entender. abierto. Entonces, reconvertimos a los trabajadores de la mina y a los 40.000 que están también conectados a la mina, los reconvertimos. Eso es lo que usted propone. No, eso de que ¿Qué, son qué 40? propone usted? ¿Qué es lo que pasa? Digo, por eso decía yo, hablaba de una conversación honesta. Los únicos países donde está prohibida la minería en Centroamérica son El Salvador y Costa Rica. Ya El Salvador Bukele dijo que va a levantar la prohibición a la minería. ¿Por qué prohibió Costa Rica la minería? En Costa Rica no hay los enormes yacimientos que existen aquí en Panamá. Y es decir, es muy fácil prohibir lo que no se tiene. Es muy fácil. Y decir, ok, vámonos para el ecoturismo. Pero aquí hablamos mucho de ecoturismo, pero nos olvidamos de que precisamente en el área de la mina ahorita es donde hay 2 empresas ecoturísticas que se formaron y que son empresas de la gente de la comunidad. También se nos olvida el hecho de que en esa zona la deforestación era a causa de precisamente la agricultura de subsistencia. El corredor biológico cuando se fundó en 1992 tenía 1,5 millones de hectáreas. En 1990, cuando se hizo el estudio de impacto ambiental de la mina, quedaban nada más 250.000. Hoy siguen allí las 250.000. Y la principal causa... A pesar de la explotación de la mina. A pesar de la explotación de la mina, porque es un compromiso de la mina. Y le digo una cosa, la principal causa de la deforestación era la agricultura de subsistencia. Ahora, hay una cooperativa que aglutina a 250 agricultores de las 14 comunidades alrededor de la mina. ¿Y qué hacen esos agricultores? Le venden 60 toneladas
de insumos agropecuarios a la mina mensualmente. Hoy ya accesan el mercado nacional y se están preparando para exportar. Le resumo, más daño causó la agricultura de subsistencia que el impacto que ha tenido la mina en este momento. Es el argumento que él presenta. Sí, correcto. ¿Cuál es el suyo? No, eso es totalmente falso. La realidad es que aquí a lo que han sometido al pueblo panameño y se sigue sometiendo con una propaganda masiva, que la pagamos todos los panameños, es a una extorsión cruzada. Explique eso. ¿Qué significa una extorsión cruzada? Bueno, tú me dejas hacer la mina, ¿verdad? Y yo te voy a dar becas, te voy a dar plata para los jubilados, te voy a dar trabajo, te voy a dar esto y esto otro, y al final pierde el ambiente y la vida. No estamos en contra de la minería tú tienes que hacerla. Es más, el desarrollo científico lo requiere y sobre todo la inteligencia artificial, pero que la vayan a hacer en lugares que no nos impacten y nos dañen la vida. Hay una extorsión cruzada en medio de esto. Yo te doy todo lo que te estoy ofreciendo, pero me pasas el contrato. Es lo que dice el señor Donaldo Sousa. Bueno, lo que pasa es que esto no es ninguna extorsión, esto es una explotación de un recurso que nos está generando una cantidad de beneficios para el país. Eso no es ninguna extorsión. Es extorsión llegar a las 14 comunidades y eliminar el ausentismo escolar que en 2009 era del 95%, hoy ya no es. ¿Y qué tiene que ver la mina con eso? ¿Qué tiene que ver la mina con eso? Que a través de la presencia de la mina se eliminó el ausentismo en las escuelas. Hoy, por la presencia de ese proyecto, de la misma manera, el proyecto del Canal de Panamá es el que genera los recursos para cuidar la reserva del Parque Chagres. Si no, hoy también estaría convertido en un potrero. Pero ¿qué es lo que pasa? Hablamos mucho de conservación ambiental, hablamos mucho de conservación a la biodiversidad, pero eso cuesta dinero. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo si el Estado no lo tiene? Impulsar proyectos de desarrollo que están siendo controlados con el Estado, que siguen una normativa, incluso normativa internacional, y que ayudan a la conservación de eso. El lugar más conservado, incluso que la cuenca del río Chagres, es la cuenca ahorita del río Coclé del Norte. Y todos los videos que estamos viendo de ríos con contaminación y demás, ¿dónde son tomadas esas fotografías? Eso es totalmente falso. Yo no sé de dónde son tomadas esas fotos, pero yo he estado en el sitio. Allá no hay ningún río contaminado. Han hablado de que han desaparecido 3 ríos. Ahí están los 3 ríos. Todos esos ríos están siendo monitoreados no solamente por la empresa, sino por el Ministerio de Ambiente y por la comunidad a la que se ha enseñado a hacer ese monitoreo y lo hace de manera independiente. Don Donaldo. Mire, nosotros hemos introducido más de 9 denuncias criminales ambientales. Entre ellas, metimos los 200 nuevos daños ambientales que con la periodista Mari Trini Sá, que trabajaba en la prensa. Tenemos pruebas de los arqueólogos Fitzgerald y Briceño, originales, que trabajaban en la mina, que demostraban que ellos hasta le ponían cinta amarilla, decían, aquí hay vestigios arqueológicos. La empresa no le importaba nada y arrasaba. Esos son delitos penales que han cometido. Por eso no hay que ni preocuparse que la empresa vaya, en caso que se cierre la mina, a meter recursos contra la República de Panamá, porque los criminales ambientales son ellos. Lo que pasa en Panamá, que el sistema está contaminado, el presidente de la República pone el procurador y el procurador de la Nación archiva todo. Porque Por eso es que la primera pregunta que hacía era esa. ¿Está el contrato como un goleador que está frente a una meta donde no hay portero, de la forma en que lo está presentando el señor Sousa? O sea, ¿el contrato va? Nosotros no sabemos, es una decisión de los diputados si lo aprueban y lo rechazan. La verdad es que yo no sé. Vamos a suponer que el contrato no vaya. ¿Qué pasaría el día siguiente? ¿Qué pasaría el día siguiente? Que tendríamos que enfrentar una demanda de arbitraje internacional porque se ha violado lo que establece el TLC con Canadá, entre otras cosas. Entonces, nosotros responsablemente ante eso hemos consultado a firmas extranjeras especialistas en arbitraje en el tema de minería, a constitucionalistas también extranjeros y locales que conocen sobre el tema. Les hemos dado toda la información y les han dicho, analicen esto y por favor nos dicen qué es lo que va a pasar. ¿Resultado? Resultado,
Es muy difícil que Panamá gane un arbitraje porque tiene un incumplimiento de contrato. La empresa no ha incumplido nada. Se habla de 209 delitos ambientales, son simplemente hallazgos. Y si nosotros estudiamos lo que son las auditorías ambientales, un hallazgo es cuando se le advierte a la gente, mira, aquí hay un peligro de algo, se puede derramar esto, se te salió una gota de aceite, está caída allí sobre la carretera. Tienes que cuidar que eso no siga sucediendo. No se trata de un incumplimiento. En este momento, quien ha incumplido es el Estado, o quien va a incumplir es el Estado, si cierra el proyecto, si se rechaza el contrato. ¿Han Eso es medido lo que puede ustedes suceder. ese riesgo de ¿Cómo perder no? un arbitraje internacional? ¿Cómo no? Digo, lo más importante que es la vida. Sí. Ningún billete, ningún oro puede ser más importante que la vida y la dimensión ambiental, que esa es la palabra correcta. Y no solamente de los ciudadanos y el agua del canal, etcétera, sino la vida. De la vida hablamos en un momentito. Hablemos del tema de arbitraje. No, pero ya- ¿Ganamos o perdemos? Voy. Nosotros pensamos que no van a ganar. Es más, ya lo puedo decir, vamos a interponer las demandas y los recursos internacionales con otro Estado al Tribunal de la Haya y a nivel de los tribunales de derechos humanos también. ¿Con qué Estado y qué van a presentar exactamente? Contra la minera y contra el Estado panameño representado por el actual gobierno. Si Porque- es aprobado el contrato. Exactamente. Además, ya nuestra federación y varios gremios de nuestra federación han comenzado a interponer demandas contra el contrato, como la de ayer que presentó el presidente de la Asociación de Derecho Constitucional, el Marco Austin, ¿verdad? Entonces vamos a seguir en la lucha. Si la cuestión se va a nivel legal, internacional, vamos también a ese nivel, porque aquí lo que estamos defendiendo es la vida, y la vida es la esencia de todo. Si no hay vida, no hay nada. La batalla legal va, sea sí o sea no. O sea, si la Asamblea aprueba No, o no, si rechaza el nosotros contrato. seguimos Tendremos adelante. batallas legales, Correcto. aparentemente. Indudablemente que bajo el criterio de cualquiera puede poner una demanda sobre lo que él piensa que puede ser una lesión contra el Estado. Pero aquí, otra vez repito, estamos pasando de una zona donde hay una mina en un área protegida y que ahora esa área protegida sí es protegida porque antes no era protegida porque nadie la cuidaba. Bien. Y lo que dominaba ayer era el narcotráfico, la tala ilegal y la agricultura y Bien. ganadería de subsistencia. Hablemos ahora del tema vida. Le doy a cada uno 15 segundos porque el tiempo se nos acabó. Y eso lo he escuchado repetidamente. La minería es muerte. Con minería no hay vida. Quiero que me sustente eso. 15 Bien. segundos, por favor. La vida es la esencia de todo. Si no hay vida, no puede haber absolutamente nada. Ni amor, ni sexo, ni religión, ni nación, ni nada. Y de eso es lo que estamos tratando. Y aquí no se trata... ¿Cómo el contrato afecta a eso? Escuche, aquí no se trata de poner en duda, y aún así, indubio pro ambiente. Aquí no hay duda. Los científicos de nuestra federación, los científicos a nivel mundial dicen, esa minería allí, acuérdense que se van a hacer 4 grandes boquetes más grandes, quién sabe a dónde va a llegar, no debe ir. Y los panameños así lo están mostrando en la lucha en las calles mismo. La minería es muerte, dicen. ¿Qué dice usted? La minería hasta ahora ha demostrado con el caso de Donoso, el caso que hay desde Donoso hasta Penonomé, que en vez de muerte, como dicen los activistas apocalípticos de que esto va a suceder, lo que ha demostrado es que ha generado mejores oportunidades de una vida para esas personas y para la gente del interior. Y ahorita mismo es un instrumento para la disminución de la enorme desigualdad que existe aquí en Panamá. Y tenemos más depósitos que debemos aprovecharlos. La pregunta que responsablemente nos debemos hacer es cómo hacerlo mejor. Dejemos el tema hasta ahí. Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Nosotros vamos a la pausa y tenemos que hablar un poquito del proyecto de reformas a la ley de transparencia y el oleaje de una decisión como esta, ¿hasta dónde alcanza? En segundos nada más. Cuando hay un tema de importancia sustantiva, don Danilo Toro, lo tratamos en el programa las veces que sea necesario. Este tema lo tratamos en la edición pasada, lo volvemos a tratar, reformas a la ley de transparencia, ponga el piso para presentar después a los invitados. Democracia es mucho, mucho más que votar, mucho más que elegir y ser elegido. Y se entiende y se sabe ya perfectamente bien que una característica importante de la democracia hoy día es la transparencia. Sin transparencia no hay democracia.
podemos decir hoy día que este es un país democrático si tomamos en cuenta el enfoque encima de lo que es transparencia. O se pone en riesgo la democracia, también mirarlo con esa óptica, ¿no? Yes. Antes de presentarle a los invitados, yo quiero contarles cómo llegamos a los tres invitados. En el ensayo a tratar de ser justos, queríamos tener, como la semana pasada, alguien que defendiera las reformas y alguien que fuera crítico de las reformas, tal como hicimos con Minas hace un rato, ¿no? Las dos versiones, las dos caras de la moneda. Pedimos la presencia del ministro de la Presidencia o del viceministro en su defecto, del ANTAI también, por parte del Ejecutivo, y ninguno pues aceptó estar el día de hoy. De la Asamblea también tratamos de que hubiese representantes de la comisión que trata este tema y tampoco fue posible. Yo sé que si hubiéramos buscado un diputado de oposición hubiera venido, pero la idea no era esa, era tratar de tener a alguien que defendiera el proyecto de reforma y no fue posible. Así que entonces titulamos al segmento, ante esa realidad, 3 visiones de la reforma, pero son 3 visiones que de alguna forma son coincidentes. O sea, son 3 sectores de los muchos sectores que se están oponiendo a las reformas a la ley de transparencia. Comencemos con Olga de Ovaldía, que representa a Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Está con nosotros también por el Fórum de Periodistas, don Guillermo Antonio Adames, y por parte de APD, un expresidente, Carlos Ernesto González Ramírez. Gracias a los 3. Gracias a ustedes. Por estar acá. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es evaluar, o sea, no hay un contraargumento a lo que ustedes vayan a decir. Porque ustedes creen que el gobierno representado en la Asamblea, gobierno representado en el Ejecutivo, le saca el cuerpo a debatir públicamente este tema. La verdad me sorprende porque en particular la proponente del proyecto, que es la directora de ANTAI, ha sido muy vocal defendiéndolo. Me extraña que no haya participado, por lo menos ella. Bueno, ahí le abrimos la oportunidad para ver si en la próxima edición, porque nos hablaron de un tema de tiempo y de agenda, pero bueno, desde ya para la próxima semana, para ver si se ajusta a su agenda, porque ella sí ha estado dando la cara en cuanto a este tema, pero para este programa no lo está. Don Guillermo Antonio Adames, usted usa una frase mucho que piensa mal y acertarás. Usted no está pensando mal en esto, ¿o sí? Pensarlo. Buen día. Bienvenido. A todos los televidentes. Danilo, tocaste un punto interesante, y es que en democracia el choque de las ideas es lo que genera la democracia, no es otra cosa. Entonces, cuando se pierde una oportunidad de esta naturaleza, escuchar opiniones, creo que se pierden ocasiones que deben ser buenas para explicarle a los ciudadanos de qué se trata. A mí me llama mucho la atención la opinión del señor procurador de la Administración, el doctor Rigoberto González. Era un hombre que nadie duda de su verticalidad, un hombre con un prestigio en juego, porque cuando se ocupa un cargo de esta naturaleza, eso tiene o conlleva o prestigio o desprestigio. Cada uno escoge el camino que quiera seguir. Él se ha cuidado muchísimo de las opiniones que emite. Esta institución es la que defiende los intereses del Estado, para que estemos claros. Esa es la función de la Procuraduría de la Administración. Él ha sido muy claro en su posición. Ha faltado diálogo, ha faltado explicación, porque esta no es una ley que modifique. Esta ley lo que está haciendo es que deroga la anterior, que estemos claros. Es una derogación, abogado, ¿correcto? Correcto. Deroga la ley. Eso tiene que ir por delante, así como esta tasa, eso primero de todo. Pero segundo, me inquieta, Hugo, y esto ha sido motivo de conversaciones previas, que se desperdicie una oportunidad de hablar en un programa de esta categoría y que no envíen un vocero del gobierno para crear, además que afecta el programa, Hugo, porque no hay un equilibrio, y yo me siento incómodo de tener que unificar posiciones, porque no es mi intención. Yo mantengo mi marginalidad en mis posturas. No, y usted es un caballero y por lo general le resulta incómodo hablar de alguien que no está y que no se puede defender. ¿No? No voy a hablar desde el punto de vista comunicacional, porque claro, no es el propósito. Claro. Pero lamento y mucho que no se tome en cuenta la oportunidad única de explicar, porque tiene el gobierno que explicarlo. Yo no sé por qué. Hay dos cosas que a mí me preocupan. Uno, la opacidad de muchos funcionarios, opacidad plena y pura y dura. Y dos,
el desperdicio de ocasiones valiosas para el contrapunto, porque este es un contrapunto, eso es lo que se necesita. Hombre, es lo que se necesita y la falta de argumentación a favor de las reformas opera en contra de la propia transparencia o del principio de transparencia, ¿no le parece, Olga? Sí, gracias. La verdad que me parece sumamente acertado traer... la pregunta sé que es muy puntual. ¿Por qué especular acá? ¿Por qué los voceros que están defendiendo la ley y la promueven, por qué no aceptaron una invitación de este tipo? Pero me parece muy acertado entonces traer 3 sectores diferentes y que somos algunos de los sectores que nos hemos juntado y son actores que normalmente o en tiempos normales no necesariamente estamos sentados todos a la misma mesa, pero el tema de derogar, reformar y sustituir la ley de transparencia por la propuesta que han traído, el contenido de la propuesta misma, realmente contiene elementos que desmejoran la capacidad de hacer valer la ley. Vamos al fondo entonces, ya olvidémonos de lo que no está, es la decisión. Vamos al fondo. Lo único que yo diría, Hugo, es que cuando tú dices, también llamé a la Asamblea, también los responsables de haber presentado la ley es la presidencia. Ellos son los primeros que deberían estar aquí, porque a la comisión, es cierto, le toca el trabajo de discutir la ley. A la comisión le hemos pedido por escrito desde el inicio, tomar en cuenta que todavía no se ha aprobado en un primer debate, pero desde el inicio le hicimos la petición a la comisión que ahora estamos haciéndole al presidente. Esta ley se presenta sin la legitimidad de una consulta ciudadana. Entonces el cómo me parece que es tan importante como el qué, para no hablar del cuándo. El contexto en el que estamos hace realmente muy difícil esa discusión que debe darse dentro de los mecanismos que todavía nos quedan de gobernabilidad democrática, sin tomando en cuenta además que la ley misma nos quita y nos va a mermar lo que presentaba Danilo, institucionalidad democrática entendida como participación. Antes de entrar en el fondo, la dificultad por el momento, pero es que esta ley tampoco nació en un momento fácil de que nació la ley y todo el mundo contento. Usted era presidente de APEDE en aquellos tiempos. Sí, y fue un momento político que rara vez sucede en Panamá, en donde tenías una asamblea que estaba controlada por la oposición. Eso ha pasado en democracia yo creo que esa es la única vez, el pacto Meta. Pacto Meta, sí, en aquellos tiempos. El presidente era Rubén Arosemena de la asamblea. El presidente de la comisión era Jerry Wilson. El actual presidente de la República también fue figura de primera línea, que es el pacto. Correcto, y formó parte de la discusión. Sí. Lo cierto es que la ley de transparencia de Panamá es la primera de América Latina, y no solamente tenemos eso vigente en nuestra ley, sino que lo tenemos también reflejado en la Constitución con las reformas que se hicieron en 2004 a la Constitución. Es decir, el tema de la transparencia en Panamá es un tema constitucional, como no sucede en otros lados, y tiene una lógica brutal, que para el ciudadano en particular es algo muy importante. No hay control sobre la actuación de funcionarios que son nuestros empleados si tú no sabes qué están haciendo. O sea, esa es la regla número 1 en una democracia. Ellos nos representan, no son nuestros jefes. Tapar la información es autoritarismo. Entonces, en el caso de Panamá, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, tenemos una ley que se trató de hacer de una manera lo más eficiente posible para que funcionara. Por eso hay una acción de habeas data que existe a nivel constitucional y que se defiende ante la Corte Suprema de Justicia en caso de los funcionarios que tienen mando y jurisdicción nacional. Ahora, estando a nivel constitucional, disculpe que haga un alto allí para seguir con el fondo, estando a nivel constitucional, el presentar otro camino para un habeas data, ¿eso riñe con la Constitución? Es que a eso voy. Lo que sucede es que la OEA hizo un proyecto, digamos, modelo de ley de transparencia para los países de América Latina. Pero ese proyecto modelo de la OEA no encaja con nuestra realidad, encaja con la realidad de los otros países, pero no encaja con la realidad panameña, que tiene una disposición constitucional y que de la manera como está propuesta el proyecto de la OEA, lo que viene es a entorpecer los mecanismos constitucionales que tenemos en Panamá y diluirlos. Y eso es lo que se ha presentado en el proyecto de ley. Es uno de los peores, la peor parte del proyecto de ley, diría yo, es
interponer un proceso burocrático y dentro del órgano ejecutivo para tú poder obtener la información cuando antes ibas directo a la Corte. Obtener información, que a propósito es el insumo de nosotros los comunicadores, los periodistas, el sector que usted representa acá, Fórum de Periodistas, esta iniciativa, ¿qué es lo que más le está preocupando? Primero, el momento en el que se está trayendo a la mesa un proyecto de esta naturaleza. Estos son tiempos barruntos, ¿eh? Este no es un momento fácil para la República de Panamá. Estamos abriendo ya las puertas a un proceso electoral. Eso por una parte. Por la otra, que obstaculiza el derecho a la información, no de nosotros, porque hay un concepto equivocado. Es del ciudadano estar enterado de qué es lo que está ocurriendo. A mí me inquieta, antes de entrar en esa materia, Hugo, la dependencia que tiene el ANTAI del Ejecutivo. Yo soy brutalmente sincero en lo que digo, me perdona. Esa dependencia absoluta trae como consecuencia sumisión, y perdóneme el término. Es sencillo. Entonces, además de eso, la Asamblea es la que ratifica. O sea, allí, conociendo lo tropicalizada que está la política nuestra, ahí se crean favores y tal y cual. Pero bueno, para nosotros es nuestro deber decir las cosas como son. O sea, contar la historia como es, sin fantasías, sin adjetivos, un periodismo sin adjetivos. Pero esta ley lo que hace es contradecir exactamente, no únicamente el derecho a la información y a la libertad de expresión, porque hay una equivocación. Una cosa es la libertad de expresión, otra la libertad de información. Y al momento que se produce este tipo de, digamos, blindaje, porque esto permite que actos públicos, el concepto de la habeas data, ¿cómo afecta a la habeas data? O sea, no, hace 2 décadas, usted lo dijo, los legisladores comprendieron, entendieron hace 2 décadas. Yo espero, y soy bastante optimista, Hugo, que los actuales diputados, con el desgaste que tienen, que creo que no se han dado cuenta todavía, que repiensen lo que van a hacer, porque esto va a tener un impacto muy fuerte en la responsabilidad de cada uno. ¿Qué contiene este proyecto que constituye ese blindaje del que habla don Guillermo Antonio Adames? Sí, este proyecto, la verdad, el contenido mismo del proyecto tiene 3 problemas, diría yo. Pero uno de los problemas principales es lo que no contiene, lo que se omitió en la presentación del proyecto. El proyecto se presenta como un llanero solitario. Vamos a cambiar la ley de transparencia, vamos a derogarla y cambiarla y cambiar realmente la perspectiva del ciudadano frente al Estado pidiendo información que es del ciudadano, y si el Estado se la niega, entonces es un recurso haciendo uso de la separación de poderes y los balances y contrapesos, porque voy al judicial a que diga si puede o no puede el funcionario negarme la información en base a las excepciones que tiene la ley. Pero no se puede hablar nunca de una mejora o una modernización del estándar de transparencia que tenemos actualmente. La ley actual, es cierto, tiene 21 años, pero no deja de ser una buena ley. No es una mala ley, es una buena ley que nos ha servido bien. Pero si vamos a hablar de eso, el hecho de que la presentan sola y no presentan una modificación de la estructura de ANTAI, de la Autoridad de Transparencia de Acceso a la Información, es muy grave. ¿Por qué? Y la otra omisión grande que tienen es que no presentan la reforma que debe tener la Ley 81 de 2018 de protección de datos personales, que fue diseñada para proteger al privado, al individuo, no a un funcionario que tiene que ese deber de rendición de cuentas elevado por estar manejando los fondos que son de todos. Dentro del contenido de la ley, lo que hemos analizado, que es lo peor, tomando en cuenta que la ley parece que 2 cabezas lo hubieran escrito, porque es como si lo he descrito en varios lugares, que es como si tuvieras un hermoso auto que tiene la mejor tapicería, el mejor equipo de sonido, la mejor cubierta, pero no tiene motor, porque la peor parte de la ley es que adoptaron lo que son definiciones y principios de la ley modelo, que son conceptos muy interesantes, pero donde entras a 2 cosas: determinar qué es información confidencial y qué es información de acceso restringido. Hay un nuevo procedimiento. No te digo que la ley actual es buena en ese sentido, porque hoy día el funcionario puede decidir
si la clasifica de esa Sí. manera, pero entonces tienes el recurso frente a la Corte. Pero el proyecto de ley actual lo que hace es que el funcionario va a tener que recurrir a ANTAI, que a su sola discreción va a tener una cosa que en la ley se llama consulta vinculante, donde ANTAI entonces decide de antemano qué es información restringida y hace un camino que vas a terminar en la sala de lo contencioso administrativo. Ese es el principal problema. Nosotros tenemos actualmente una definición clara, concisa, de qué puede ser confidencial y qué tiene un acceso restringido. La tenemos clara, no necesita ninguna explicación. Y de hecho, las declaraciones que tienen que hacer los funcionarios de información de carácter restringido son declaraciones que la tienen que hacer antes de que alguien le pida la información. No puede hacerlo después, aunque lo han hecho. Sí. Pero la ley es muy clara. Usted no puede venir después que le piden la información y decir, no, es que yo te... No, usted lo tiene que hacer cuando la información... Eso es lo que dice la ley. Sí. Ahora lo que pretenden hacer es agregar unas indefiniciones en el proceso y darle ese poder al ANTAI que no tiene ningún sentido. Con lo cual, burocratizas el proceso, le das inseguridad a qué documento de verdad merece tener una excepción y dejas todo en manos de una discrecionalidad de un funcionario nombrado por el presidente. Voy a tratar de ser puntual. Añadiendo a esa discrecionalidad, lo otro que sucede en el proyecto de ley es que le quitan todo el régimen sancionatorio a la habeas data. Todo. Si la Corte encuentra que efectivamente el funcionario negó la información fuera de la ley y obliga a que le entregue, y todavía el funcionario, vamos a decir que no obedece, la Corte puede declarar un desacato, pero ya no tiene cómo sancionar. Y era destituido según la ley actual, el proyecto. Bueno, podría ser destituido o multado. Multado. La reincidencia es la que causa multado, destitución. salario, 1 mes, 2 meses de salario de destitución. Eso desaparece. Y aparece un nuevo procedimiento que ellos le llaman vía gubernativa administrativa, donde ANTAI entonces se erige va a ser el dueño también a discrecionalidad de la institución, que ahora va supuestamente un proceso que la ley dice que va a ser más abreviado y tal, pero el problema no es si es abreviado o no, si es gratuito o no. El problema es que la cabeza que lo va a decidir es del Ejecutivo en una entidad que no es independiente, y esto equivale también, lo he repetido muchas veces, a que a final de año tú le digas a tu contador, oye, necesito una auditoría, audítate solo y mándame el reporte. ¿Haría ANTAI juez y parte? Juez y parte. Mira, yo siento proporciones guardadas, ¿no? La ANTAI es una institución sin historia. Si tú revisas resultados, hay una ausencia real de impacto, es lo que estoy tratando de decir. Y la otra realidad que no tiene nada que ver con la parte legal, con el sentido común, con la lógica que es una ciencia exacta. ¿Sabes qué es? Este gobierno está en su etapa crepuscular. Son como las 6:20 de la tarde, ¿ok? Y no se está viendo esto, y el mar está picado, el oleaje está fuerte, y traer esta discusión en este momento, cuando hay tantas cosas pasando, a mi juicio, es como la ruleta rusa. Yo hago un llamado, como ciudadano, por supuesto, a que la sensatez prime. El oleaje está picado, créame, y agitarle el avispero en este momento me parece a mí, a menos que haya una segunda razón, me parece inapropiado, don Danilo. Sí, yo he visto preocupaciones por el contenido y preocupaciones por las circunstancias. Así es. Son dos cosas distintas, pero que convergen en un momento determinado. Ahora bien, en el fondo lo que he podido escuchar, veo que se trata de que la ley está siendo aguada y está perdiendo coercitividad, lo que comúnmente se dice algo como certeza del castigo. Si la ley tiene que ver con limitar o abrir espacios dentro de la estructura del poder del gobierno, ¿cuál será realmente el ente que debe tener la capacidad de auscultar lo que el gobierno hace? Porque eso no lo va a hacer el gobierno por propia vocación. Ustedes, no. Es que como me dice, vamos a jugar al cocinero y vamos a meternos en la cocina. El cocinero va a decir, no, pero ¿quién sabe cocinar aquí? Es no, que Danilo, la responsabilidad es de la Corte, como debe ser. Y quiero agregar una cosa allí. La ley actual le da responsabilidad de esa información a cada jefe de institución.
directamente. Discrecionalidad, ¿no? Es la persona responsable. Al funcionario que la custodia, claro. Y hay una situación de irregularidad muy grave, porque la Asamblea no hace su papel, pero todos tienen que presentar un informe anual de qué le pidieron, qué negaron, por qué lo negaron. Todo eso lo tienen que presentar anual, lo dice la ley. No lo hacen. Pero es la Asamblea lo que lo tiene que exigir, y la Asamblea no lo exige. Entonces, eso ya está en la ley. Tienen una responsabilidad ya. Y cuando alguien va a pedir la información y se la niega, la persona que la niega tiene la responsabilidad. Con este proyecto de ley le pasan la responsabilidad a un funcionario que van a nombrar, que está a cargo de la transparencia dentro de cada institución, que eso es otra cosa loca. Son como 40.000 empleados públicos que van a tener que nombrar en las juntas comunales, en el municipio, para una ley de transparencia que no necesita eso, que lo que necesita es que los funcionarios cumplan la ley, más nada, que es lo que existe hoy en día. Hay muchas cosas que se nos quedaron en el tintero. La musiquita está diciendo que se nos acabó el tiempo, que le quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. ¿Sí? Algo vital. A ver. Sin una ley de transparencia que funcione, no tenemos manera ni de que haya verdadera rendición de cuentas, ni de la lucha contra la corrupción, que ya sabemos dónde estamos con eso. Pero con esto estaríamos mucho peor. Y creo que no podemos ver esta ley separada de la ley de la Contraloría. Porque son dos, para mí hay un cordón por lo menos funcional. Porque la ley de la Contraloría pone a la Contraloría como un supraente, le da discrecionalidad a la cabeza y le quita responsabilidad a los funcionarios. Hay un paralelo con lo que esta ley está creando una suprainstitución, creando más discrecionalidad y quitando responsabilidad a los funcionarios. Todo estaría fríamente calculado. Yo no sé qué piensa usted para cerrar. No lo sé, pero los hechos son los hechos. El contenido de esta ley nos aleja muchísimo de la lucha de ser capaz de prevenir la corrupción. Es más fácil comenzar una guerra que terminarla. Y yo estoy sintiendo que hay actos de provocación. Cuando se debe exigir más rendición de cuentas, esto diluye esa posibilidad. Eso alimenta la voracidad de los que pretenden siempre hincarle el diente al dinero de nosotros, el erario público, pero sobre todo que apadrina el robo ese desalmado que se ha dado hasta ahora multimillonario. Dijo el presidente Bukele, no comparto muchas cosas, con todo respeto para los salvadoreños. Digo una cosa, cuando no se roba, hay dinero para hacer cosas. Dejemos las cosas hasta ahí, y el dinero sobre el cual se tiene que rendir cuentas y donde debe prevalecer la transparencia es su plata y es la mía. Así de sencillo. La ley de transparencia la seguiremos, o las reformas que se proponen las seguiremos analizando. Esperamos que en la próxima ocasión tengamos un vocero del oficialismo y ellos nos expongan los beneficios que tiene esta propuesta. Ojalá que no, ojalá que el presidente la retire y lo que estén llamando es a una mesa de verdadera consulta ciudadana. Esperemos que eso pase, que no haya necesidad de un tercer segmento en un próximo programa. Por lo pronto un alto y regresamos para hablar de otro tema que es permanente, la calidad de atención en la Caja de Seguro Social. A propósito, ahora la Caja dice que va a hacer auditorías de calidad de atención. Yo creo que eso se hace al principio, cuando uno entra al salón de clase, llega con la tarea. No al final, pero ¿de verdad se podrá lograr algo en este tema? Hablaremos en segundos sobre eso. Hablemos de la Caja de Seguro Social. Vamos a poner a usted de docente. Calidad de atención en el sistema de salud panameño. Incluyamos Caja, incluyamos Ministerio de Salud. Si los quiere, los califica por separado. La Caja le pone una nota y al Ministerio de Salud otra. No sé. Le dejo esa libertad. Para calificar se necesitan criterios, don Hugo, siempre. La calificación exige criterios, exige parámetros en los que se pueda uno referir y establecer cómo se va a fijar algún grado, algún gancho, algún puntaje, lo que sea. ¿Tenemos criterios para poder decir que la calidad ha variado? ¿Existen criterios objetivos, criterios que no estén viciados por el interés de los funcionarios o por el interés de los pacientes o por el interés de los gremios, ya que parecieran ser institución, gremios y pacientes, tres planetas fuera de ruta? Ahora, yo lo pondría así: gremios, institución, y en el medio los pacientes, o encima del, no sé, para hacer uso de aquel adagio de que cuando los elefantes pelean, sufre la hierba. Me gusta más esa figura.
Ya que no calificó, quienes iban a calificarlo son nuestros invitados. Está Enma Pinzón con nosotros de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas y también Daniel Lombana, él es un enamorado de estos temas de las atenciones del tema salud, especialista en el tema caja de Seguro Social. Gracias a los dos por venir. Muchas gracias por la invitación. En este segmento también quisimos que alguien de la caja viniera al Ministerio de Salud. Mire, pudimos haberlo hecho, pero no fuimos solamente con caja y le dijimos, oiga, vamos a hablar de la calidad de atención. Ni siquiera nos respondieron. Ni siquiera, sorprendente que si yo tengo una institución, estoy seguro que mi institución da un buen servicio, yo soy el primero que está ahí. Pero es sorprendente, ni siquiera respondieron. Lo dejo hasta ahí solamente como una anécdota. Enma, hablemos de calidad de atención y calidez de atención, que también forma parte de lo que es atención de salud en Panamá. ¿Quién crees tú que debería hacer esa evaluación? El usuario debe hacer la evaluación. Todas las empresas conocidas tienen un sistema donde el usuario gratifica la buena atención o la mala atención. Incluso si vas a un hotel, te metas a ver los comentarios que hace la gente que estuvo en ese hotel, si funciona, no funciona, si me gusta, no me gusta. Hace unos años se instauró lo que sería un bono que se recibe los funcionarios que se debe dar en virtud de sus buenas calificaciones. Pero que yo sepa, a nadie lo dejan sin bono. Que yo sepa, nosotros como usuarios no tenemos un mecanismo como manifestar nuestra complacencia en la calidad de atención que recibimos en general, porque podemos tener mala atención con un médico, como también mala atención con un laboratorio o farmacia, o simplemente los funcionarios administrativos que muchas veces están para colaborar, pero que ni siquiera los buenos días te dan. Si pides una orientación, a veces hay que suplicar por recibirla. Entonces yo pienso que tenemos que empezar por darle poder al que usa el sistema y que el que usa el sistema tenga cómo, de alguna manera, ya sea con encuestas, pusieron unos buzones, si se acordarán. Sí. Esos buzones, cuando vino la pandemia, los quitaron porque están contaminados, lo que sea, los buzones no han regresado. Pero por otro lado, si tú pones tu opinión en un buzón, ¿quién ve eso? ¿Quién lo evalúa? ¿Y si qué eso impacto realmente tiene? Exacto. Nosotros como organización de pacientes sí le hacemos llegar mucho a los pacientes tus deberes y derechos. Tú tienes derecho a presentar tus quejas. Le hemos dicho, agarren unas 8,5 x 11, porque si alguien me escribe a mí para darme una queja, yo le digo, agarra unas 8,5 x 11, escribe tu queja dirigida al director de ese centro, ya sea el complejo o una policlínica, especifica claramente qué te pasó, pon el nombre de la persona y lo que te ocurrió y llévala a la dirección médica con copia. Es más, estamos invitando que pongan copia a la federación. Es más, nosotros también vamos a lanzar un aplicativo, y quiero decirlo como una noticia en el día de hoy, para que la población califique el servicio que ha recibido. ¿Cómo va a funcionar ese app? A ver. O sea, va a ser ¿Cuándo va a estar disponible? Bueno, nosotros ya tenemos, eso es una cuestión que como Biored, que es una organización internacional, consiguió patrocinio y se está haciendo en República Dominicana. Se va a usar en todos los países de Centroamérica y República Dominicana, pero cada información va a salir por país. Y nosotros ¿qué queremos? Que la persona tenga cómo calificar el servicio que recibe. Y en ese momento que tengamos eso, queremos hacer alianzas con las televisoras, porque así como tú presentas cuánto hay de desempleo en Panamá, así mismo, una vez al mes, salir y decir, miren, ve, cirugías electivas, 3 años de espera, cuánta población está, porque esos números nos los piden cada vez que nos entrevistan, y no tenemos cómo contabilizar toda esa disconformidad que hay en el usuario. Si usted tuviera que ponerle una nota a la calidad de atención en salud, y uno de los dos, a caja y a ministerio, ¿qué nota le pondría? Mira, definitivamente dentro del rango de fracaso, porque no hay una mañana que tú prendas un noticiero y no haya por lo menos un pequeño espacio de alguien acudiendo a alguna entidad de servicio público de salud donde digan no hay medicinas, no me atendieron, fueron groseros. Ves la larga fila, ves la propia gente diciendo nos están pasando porque están las cámaras, están atendiendo rápido porque están ustedes, porque están los medios, porque si no estuvieran no nos atienden. Y dentro del tema de lo que es evaluación, yo quiero resaltar algo que es el sesgo de confirmación, que es un problema del que sufren muchos de nuestros funcionarios. Tú partes de un criterio preconcebido y tú lo quieres justificar con base de lo que hay en la realidad. Lastimosamente es un mal que impera en Panamá. Mi gestión es buena. Yo estoy convencido de que mi gestión es buena.
vamos a salir a ver qué hay allá afuera en el universo de la información para yo poder sustentar mi punto de que mi gestión es buena. Pero ignoro entonces lo que me dicen que es malo. Y ese es parte de los síntomas que pueden generar que en varios paneles del programa de hoy no haya representación gubernamental. En eso de tener la impresión de que lo que estoy haciendo está bien, de que mi gestión es buena, también aplica lo que ocurre cuando van las cámaras. O sea, cuando van las cámaras, a la hora el sistema se activa y comienza más o menos a funcionar. Cuando una unidad sabe que va el director general, funciona a las mil maravillas también. A veces es que esa realidad está condicionada y maquillada y se les presenta una visión de que todo está bien cuando no lo está. Don Danilo. Fracasar a alguien que se esfuerza es frustrante. Y a mí no me cabe la menor duda que en las instituciones de este tipo, MINSA, Caja de Seguro Social, hay muchísima gente que se esfuerza. Sí. Entonces, fracasarlo es duro. ¿No será que hay también o bien conspiración o bien cierta cultura de contracorriente que también opaca a la gente que se esfuerza? Has dicho un dedo en llaga, porque si hay algo que yo tengo mis temores, y es que me vaya mal como organización o como institución para tener justificación en privatización. Claro, me queda claro que la población panameña va a estar en contra de una privatización de la salud. Eso me da tranquilidad. Pero es que el colapso que tenemos hoy día no se justifica. Mira, en salud se está invirtiendo en la caja, por ejemplo, 6.000 y pico de millones de dólares. Entonces, o está siendo ineficientemente administrado ese dinero, ¿o qué es lo que está pasando? Hay más de 6.000 millones de dólares. Así es, solo la caja. MINSA es casi 3.000 millones. En total son como 9.000 y pico de millones en salud. Sin embargo, de todas maneras es una cifra inferior a lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, que es el 8% del Producto Interno Bruto, y aquí en Panamá se está invirtiendo, rayando el 5%. Tenemos un montón de países por arriba. Pero bueno, volvamos al tema. Pero lo que estamos invirtiendo algún fruto nos tiene que dar. Por supuesto. Porque tampoco es cualquier cosa. Podemos Exacto. estar debajo del rango, pero si teniendo los recursos que tenemos, tenemos que, algo nos tiene que estar rindiendo en calidad y no necesariamente es buena. Porque fíjese, mientras usted hablaba, abro el celular y me llega esta situación de una asegurada. Le agendan una cita para el jueves 23 de enero del año 2025 a las 7 de la mañana. Bueno, de consuelo puede comer normal, no tiene que ir en ayuna. Esto es increíble. Sí, sí, sí. Mira, yo quiero valorar ahí, Danilo habla del esfuerzo, pero tristemente nosotros, por más que midas el esfuerzo, se califica el resultado. Al final del camino puedes haberte esforzado mucho en una competencia y no quedaste, tu resultado no fue. Tú tienes que evaluar más adelante por qué tu esfuerzo no produjo el resultado esperado. ¿Qué está pasando en ese camino? Que no se están produciendo los resultados. Y tristemente es lo que nosotros tenemos dentro de la Caja de Seguro Social. O sea, tú estás viendo que prácticamente hay oídos sordos. Hace poco el director anunció auditorías y yo realmente, yo dije, pan y circo con lo que está sucediendo. ¿Por qué? Primero que nada, no hay por qué celebrarle a un funcionario que cumpla con la ley, que cumpla con su deber. Eso no es ningún gran anuncio. En la ley 51 está establecido claramente que la caja tiene que hacer auditorías en cuanto a la gestión de calidad. O sea, eso es algo rutinario, algo que él debe hacer incluso desde que entró, más enérgico, porque tú llegas a una institución, haces una auditoría, identificas todo lo que está mal y entonces vamos a proceder a hacer las correcciones. Y otro tema es que hace algunos meses salieron noticias sobre que la caja tiene auditorías que se contradicen. Entonces tiene una auditoría, por ejemplo, hay una auditoría de 2022 que determinó que no había deficiencias en el control interno del manejo, por ejemplo, de algunos fármacos, pero después, en 2023, se encontraron 8 fallas. Entonces, ¿cómo se come eso? Mire, más allá de estos datos puntuales que usted me dice, desde que tengo uso de razón y ustedes me ayudarán, el problema de la caja, el problema de la atención a salud ha estado allí. Y administración tras administración, en vez de mejorar, lo que veo es que es como una herida que se va enconando, se va poniendo peor. Es decir, al punto que quiero llegar para ponérselo sobre el tapete es, cuando esta administración comenzó,
sabía el problema que había en cuanto a la calidad de atención. O sea, no es que es algo que pasó el año pasado o pasó hace 2 meses. Cierto. Entonces, de pronto uno recibe un memorándum, una copia de un memorándum que pasa el doctor Enrique Lao Cortés respecto al desempeño de la consulta externa y dice: ningún paciente debe retirarse de una institución de salud de la Caja de Seguro Social sin una cita de control si la merita. Los cupos se ofertarán por especialidad y no por médico. Es decir, tomando medidas que yo hubiera esperado que las hiciera el día primero cuando asumió y no un par de días de dejar el cargo. Porque entonces sí me parece de pan y circo, y disculpe que sume mi opinión, entonces ahí sí entiendo lo que usted dice, pan y circo, porque esto no es algo que de lo que se enteró hace una semana o 2 semanas o por auditorías nuevas. Usted mismo está hablando de las contradicciones que tienen las auditorías. ¿Qué valor le damos a una decisión como esta? Hombre, y con una huelga médica de por medio, como diciendo a los médicos, ahora sí tienen que trabajar. No sé cómo lo toman ustedes. Bueno, mira, yo quiero aportarte que muchas de las cosas que están aquí las estuvimos reiterando desde el día 1 a la administración que llegó. Por ejemplo, tienes ahí una serie de problemas que hay muchos pacientes que tienen sus enfermedades controladas, llámese cardiología, llámese diabetes, pero que los medicamentos que les mandan están supeditados a una firma, a un protocolo, y a veces tienen que pedir cita para eso. Entonces, el médico general debe darle continuidad al tratamiento del especialista si tenemos tan pocos especialistas. Todo eso son cuellos de botella que nosotros hemos estado denunciando en reuniones reiteradas con la administración, en diferentes esferas. No se tomaban las decisiones, ustedes mismos nos han visto que hemos tenido que estar haciendo plantones para esto, para lo otro, y lamentablemente así ha sido el empuje. Y yo siento que es que la administración se ha concentrado netamente en el tema de la ciudad de la salud, de los hospitales que quedaron pendientes, eso sin contar, para mí, con los recursos apropiados, y ha debilitado totalmente lo que ya había. ¿Y la salud, la ciudad de la salud sí está bien? No, o sea, ni chicha ni limonada, como dije esta mañana en una reunión, en una llamada telefónica que tuve, perdón. Entonces, ¿qué pasa con relación a esto? Si nosotros no estábamos preparados para mudar mitad del complejo para la ciudad de la salud, pues no lo mudo, porque ahora no tengo los servicios completos acá y he debilitado el servicio que en el complejo se da. Entonces, eso nos está perjudicando a nosotros los pacientes. Entonces, siento yo que nos concentramos en salvar esa construcción, que había que hacerlo, había que hacerlo, pero había que hacerlo con recursos extraordinarios, con personal. No tenemos el número de enfermeras, no tenemos el número de técnicos. Tienes mamógrafos que a las 11 de la mañana ya se terminaron la cita y el mamógrafo está ahí. ¿Cómo es que no hay otra persona para que llegue y dé más servicio? ¿Cómo tienes que esperar por un CAT más de 1 año para que te hagan un CAT? Tienes que hacerte un Doppler. Yo tengo una orden de Doppler y si tú no tienes un amigo allá adentro, tú no consigues cita. Entonces, este tema de las citas, o sea, también... hasta para esto se necesita palanca y amiguismo. ¿Cómo no? Tienes que conocer a alguien adentro y esto se tiene que terminar. Todas las citas deben de ser electrónicas, donde no haya ahí una mano, el trasiego de citas. Una discrecional. Así es, hay un trasiego de citas. Porque tú puedes, personas consiguen citas rápido y otros no. ¿Por qué? Porque conocen a alguien adentro. Entonces nosotros no podemos seguir los pacientes permitiendo que siga pasando esto. Una auditoría no sería una mala idea si sabemos cosas como esta. Una auditoría más. ¿Cuántas operaciones se han hecho versus cuántas debieron haberse hecho? ¿Cuántas consultas se hicieron? Cotejarlas con cuántas consultas debieron haberse hecho. O sea, yo le encontraría todo el sentido del mundo a una auditoría si me presenta ambas cosas. Porque es un insumo para corregir, para mejorar. Claro. De lo contrario, ¿dónde está la debilidad? Así es. O sea, y luego cotejar lo que se ha hecho con lo que tenías como meta. Claro. Entonces, ¿ustedes no los ven así? ¿O ya conocen lo que se ha hecho y lo que se va a hacer? Mira, yo quiero rescatar ahí algunas cosas que están diciendo los gremios manifestantes ahora mismo, porque parte de las cosas con las que respetuosamente tengo que diferir es con la forma. Tienen causas muy justas, están reclamando el tema del desabastecimiento, están reclamando temas de hostigamiento y acoso laboral, y también están reclamando los temas de las escalas salariales, pero lamentablemente con la forma que lo están haciendo, el gran perdedor de todo esto son los pacientes. Sí. Pero dentro de lo que yo tengo que rescatar ahí es la intransigencia o los oídos sordos en los que han caído estos reclamos. Porque si aquí vamos a auditar, una de las cosas que yo quisiera que en algún momento se auditara es cuánto costó a la caja la gran mesa de diálogo que hicieron en el año 2021, que decidieron descartarla alegremente, llamar a un nuevo diálogo
prácticamente dejar a todas las personas que se sentaron en esa mesa burladas en sus buenas intenciones, porque en esa mesa hubo mucha gente con buenas intenciones de aportar. Hubo una mesa exclusiva del tema de salud, donde se debatió profundamente y hubo muchas propuestas. Y quiero recordar que se puso a disposición también la plataforma Ágora, que se usó para el Pacto Bicentenario, para que toda la ciudadanía pudiera participar. Entonces tú hiciste una mesa que costó dinero, costó alquiler en el Palacén, costó funcionarios, costó un informe de la OIT, y después entonces tú dejas todo eso tirado. Tú dejas todo eso tirado y tú le dices a la gente entonces que no hay dinero para el abastecimiento y que no les puedes pagar los salarios. Mire, yo quiero sumar lo que usted dice porque me acaba de recordar el tema de los médicos y yo respeto mucho a los profesionales de la salud. Conozco excelentes enfermeras, médicos que... Yo siempre narro el caso de uno que realizó una intervención quirúrgica y llevó su equipo y me decía, pero no digas nada, que no permiten que traiga el equipo. Pero él lo llevaba porque si no lo llevaba no podía hacer la intervención. Y eso está prohibido. Pero fíjese hasta dónde está la abnegación, que si no hay con qué yo lo llevo. No, y puede tener una consecuencia legal. Claro, claro. Y fíjese la gravedad de lo que le estoy diciendo. Claro. Pero entre salvo una vida, o ¿sabes qué? Me ajusto a lo que dice la caja, él se decidió por salvar la vida. Pero el punto al que voy es este. Cuando usted abre un teléfono, una línea o abre una consulta en redes, el panameño no necesariamente se expresa bien de los médicos, de la atención de nuestros profesionales. Depende de dónde te atiendes. ¿Por qué? A ver, cuénteme. Bueno, porque si Para tú concluir. vas, lamentablemente tengo que decirlo, tú vas al Santo Tomás, tú vas al oncológico, tú vas al Hospital del Niño y recibes una atención de calidad. Si el paciente es bien atendido, uno sale con otra cara de allí. Hasta eso pero te cura. no ocurre con todos los médicos. Ahora, también tengo que decirte que dentro de la caja también hay buenos médicos. Total. Pero sí me preocupa que los dos sistemas van de forma paralela. Yo creo que ya Panamá amerita revisar nuestro sistema sanitario en todo su conjunto, de forma conjunta y tomar decisiones. No podemos seguir manteniendo una institución de ese tamaño que lleva el tema de la jubilación, que utiliza fondos que son asignados para la salud, para gastos administrativos y etcétera. Entonces ya hay que tomar decisiones sobre qué salud queremos en Panamá y qué tipo de servicio merecemos los pacientes. Yo estuve en un país pequeño, suramericano, que se parece mucho al nuestro, que tiene, qué sé yo, índices económicos similares al nuestro y demás. Y me encontré con una sorpresa. La madre de familia que entrevistamos para un tema de alimentos tiene la gran ventaja de que es hondureño, panameña, uruguaya. O sea, como que conoce las tres realidades. Y de pronto, por alguna razón, le hablé de salud y me dice, ¿sabes una cosa? Permíteme un momentito. Y fue a la habitación y trajo una ruma de medicamentos. Dice, estos son los medicamentos para los próximos 3 meses de mi hijo. Me lo da la seguridad pública. Yo no se lo tengo que ir a buscar cuando se acaba, me lo da desde antes. Yo sentí sana envidia, porque hemos estado siguiendo muy de cerca el tema de los pacientes con enfermedades crónicas y tienen que rogar por medicamentos. Así es. Y a veces no se lo dan en buenas condiciones. En ese momento yo sentí sana envidia, si la sana envidia existe. Sí se puede. Sí se puede, eso demuestra que sí se puede. Ellos están hechos del mismo material que nosotros. No son extraterrestres. Quisiera concluir. Muy corto, por favor. Sí, que en tiempos de altísima tecnología es inadmisible que la caja tenga un montón de cosas manuales, que hoy en día se pueden incorporar la tecnología y servir mejor a los pacientes. Hombre, también nos deben rendir cuentas de tecnología que ha traído y que no ha resultado lo que nos dijeron que iba a ofrecernos en calidad. Pero en fin, gracias por acompañarnos. Esto es para seguir hablando durante mucho tiempo, pero hay otro tema al que tenemos que pelarle el ojo. Ya comienzan a desaparecer algunas islas en Panamá producto del cambio climático. Analizamos el tema con un especialista, Ligia Castro, en segundo nada más. Esta semana el país se ha estremecido con unas declaraciones que dio el director del Sistema Nacional de Protección Civil. Ya hay una isla en la comarca de Gunayala que está siendo trasladada. Y es un tema que no es nuevo, porque eso se había anunciado. Y es un hecho que hay personas que a través de los años han estado insistiendo, el cambio climático nos va a llevar a estos escenarios. Una de esas personas es Ligia Castro y nos acompaña. Bienvenida. Gracias. Buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Solamente estamos hablando de desaparición allá en el archipiélago de Gunayala o hay otras áreas que van a correr la misma suerte? A ver, el estudio de dinámicas marinas que realizamos para ver el escenario de incremento del nivel del mar al 2050, hemos identificado 63 comunidades que están en riesgo.
En este momento... ¿Solo en Gunayala o a nivel nacional? No, a nivel nacional. En este momento hay 3 comunidades de desplazados climáticos que está atendiendo el MIBI. Una es parte de los habitantes de una de las islas de Gunayala. Estamos hablando de 300 familias, 1.200 habitantes, que serán trasladados a una comunidad que se les ha construido en tierra firme en Tartí. Es una comunidad que aparte de las casas, tiene escuela, tiene centro de salud, tiene agua potable, tiene aguas residuales, que aún no está concluida. Esperamos que eso se pueda concluir en diciembre para que o en diciembre o en enero se puedan mudar estas familias. Pero hay otro proyecto que han llevado a cabo en la comarca Nove Uglé con parte de la comunidad de Cartí, que también en tierra firme el incremento del nivel del mar ya tenía afectada parte de la comunidad y se les ha hecho otra comunidad también a ellos que está tratándose de terminar. Alguien me explicaba, y disculpe que le interrumpa ahí, que conoce Cartí, yo no lo conozco, me dijo, ya perdió la punta donde había una pista de aterrizaje. ¿Eso es así? Sí. Nosotros tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica hemos ya empezado a tener pérdidas en nuestro territorio costero. Por ejemplo, en Costa Bajo de Colón, en el área donde está Salud, Nuevo Emperador, Chagres, en los últimos 15 años ellos han venido perdiendo territorio costero, entre ellos 5 líneas de casa, y como no hubo en ese momento el entendimiento de que era un problema de elevación del nivel del mar debido a cambio climático, nadie apoyó a esta comunidad. O sea, ellos perdieron sus casas y tuvieron que irse a hacer otras casas en la parte baja de la montaña de áreas protegidas, porque no tuvieron otra alternativa. Don Danilo, Sí. disculpe, ¿la interrumpí? No, Danilo. Sí, situaciones como la de Cartí, bueno, en Gunayala hay 300 islas, pero situaciones como la de Cartí y seguramente otros archipiélagos como el de Bocas del Toro estarán en la lista de las 63 comunidades. Pero hay otras comunidades que seguramente no están para ser trasladadas, pero que están siendo impactadas hoy día. Ejemplo, Colón. Colón es una ciudad que yo no sé si se van a resolver los asuntos con más bombas o las bombas que ya están no funcionan bien, pero lo cierto es que cada vez que llueve se inunda más. ¿Es esto parte del problema? Es parte del problema. Toda la costa de Colón, costa arriba, costa abajo de la ciudad de Colón y la costa también donde está la zona libre de Colón va a ser gradualmente afectada por el incremento del nivel del mar de aquí al 2050. ¿Eso es irreversible? Es irreversible porque la crisis climática se ha asegurado, hay calentamiento tanto en el mar, en el océano Pacífico como en el océano Atlántico. Esto hace que las corrientes marinas se hacen más lentas. Esto también afecta a las corrientes de aire. Así que hay una combinación de cambio en patrones de lluvia con elevación del nivel del mar. Los patrones de lluvia en el sentido de que lo que antes nos caía en 5 horas, en los años 60, 70, hoy nos cae en media hora o en 1 hora. Y nuestros pueblos y nuestras ciudades fueron diseñados y construidos para un clima que ya no existe. El MOP está preparando un plan para atender temas de inundaciones recurrentes en la ciudad de Panamá y otras ciudades del país debido al cambio climático, para atender la infraestructura para que pueda disminuir o terminar esas inundaciones, gestionar el riesgo de inundaciones en varias ciudades del país. Están adelantados en este tema con apoyo del BID. O sea, se empieza a tomar conciencia de esto. Los escenarios de cambio climático se presentaron en gabinetes, se han presentado al sector privado, a todas las instituciones públicas, a la academia, porque debemos tomar decisiones, debemos tomar acciones. El MIBI se le presentó a toda la directiva del MIBI para que ellos puedan preparar una estrategia a corto, mediano y largo plazo para atender a esas 63 poblaciones que han sido identificadas. Ahora que me repite 63 comunidades o poblaciones, ¿no es para sembrar
alarma, sino estar alertas. No, es para actuar antes. Exactamente, para estar alertas y actuar. Diga los nombres de algunas de esas 63 comunidades. Hay varias. En Isla Colón, por ejemplo, en Bocas hay una comunidad. En todas las provincias del país tenemos identificado Chame. La península de Chame al 2050 no va a existir. Va a desaparecer. Va a desaparecer. Todas las islas de Gunayala al 2050 no van a estar. Así que tiene que hacerse un desplazamiento gradual y seguir construyendo otras comunidades en tierra firme. ¿Sabe qué? Me vino un recuerdo, el recuerdo fue del documental de Albert Gore. ¿Eso en qué año fue? 2009. 2009. Él vino a finales del 2009, hizo un evento donde se presentó el documental y dio una conferencia. Hombre, y en ese documental, si usted lo puede ver, está disponible en la web. Prácticamente ahora que dijo Gunayala, de verdad que ahí él ponía un mar completo, pero estoy haciendo memoria y nuestro istmo quedaba más estrecho de lo estrecho que es. O sea, una cintura mucho más estrecha. ¿Es así de apocalíptico en el futuro? Los escenarios de cambio climático que hemos trabajado en la Dirección de Cambio Climático, que lo hemos hecho con el apoyo de la Universidad de Cantabria, de España, perdemos 2,01% del territorio nacional costero al 2050. En los escenarios de cambio climático que fueron preparados por la Fundación de la Universidad de Yale, son similares a los resultados nuestros, pero hay una mayor afectación del territorio nacional. Nosotros hemos combinado el trabajo de las imágenes satelitales y de los modelos con trabajo de campo, y como hemos podido verificar en campo, hemos podido tener una mayor precisión. De todas formas, hay que tomar en cuenta que hemos tenido, según la Organización Meteorológica Mundial, el día 6 lanzó su último boletín, los últimos 3 meses contiguos, seguidos, junio, julio y agosto, más calientes de que se tiene registro en la historia de la humanidad. Entonces, lo que quiere decir que si no todos los países al mismo tiempo reducen o se agilizan la reducción de sus emisiones, hay esfuerzos importantes que se están haciendo, pero hay que agilizarlo. Se puede seguir acelerando la crisis climática y antes de que podamos estabilizar entre todos los países del mundo la temperatura del planeta Tierra, esto se puede agravar. Entonces hay que tomar las medidas. Exacto. Eso significa que no solamente estamos hablando de un problema que tiene que ver con el desplazamiento de personas por razones de domicilio. También estaríamos hablando de asuntos que impactarían a las actividades económicas de gran envergadura, de gran escala. Así es, tenemos bien identificadas en qué lugares agricultura, actividad agropecuaria en general, actividad acuícola, infraestructura turística. Entonces, lo importante aquí también es saber que hay tecnología verde y hay soluciones basadas en naturaleza para ser más resilientes, adaptar costas y hacerlas más resilientes. Por eso se requiere la información, la evidencia científica para que podamos tomar acción. Esta evidencia científica también permite hacer planes como el que está haciendo el MOP, que ha tomado en cuenta riesgo de desastres por inundación, pero también tomando en cuenta elevación del nivel del mar de escenarios de cambio climático a futuro, para poder hacer un plan y que además quede, porque estas deben ser decisiones de Estado, no de gobiernos. Ahora, más allá del riesgo de inundaciones en la ciudad capital, que bueno, ya estamos acostumbrados a las inundaciones prácticamente, hay áreas que son una Venecia cada vez que llueve, me interesa saber es si la ciudad sobrevivirá al cambio climático, tomando en cuenta que sí, estamos al nivel del mar, pero en gran medida nosotros estamos montados en rellenos, áreas que eran manglares que también rellenamos y demás. ¿La ciudad como tal no está en riesgo ante el cambio climático? Sí, pero sí se puede trabajar allí, es lo que yo te decía. Hay países como Países Bajos, por ejemplo, que ha trabajado mucho en sus costas para protegerlas. Entonces nosotros podemos tomar información de lecciones aprendidas de Países Bajos y de otros países que han ido actuando en sus costas
para poder adaptar y hacer más resilientes esas ciudades y esas poblaciones. Es más, las ciudades están, precisamente se le llama Países Bajos porque muchas de las ciudades están por debajo del nivel del Lo mar. que pasa es que Panamá sería toda la costa pacífica y la costa atlántica. Tienes que ir identificando... Y son costas abiertas a diferencia de Países Bajos. Exactamente. Tienes que ir identificando diferentes fórmulas para actuar. O sea, comunidades de estas más pequeñas, de desplazados climáticos, puedes ir planificándote para moverlas. La ciudad de Panamá tendrían que buscarse alternativas de APP, asociación pública o privada, que puedan hacerse inversiones con tecnología verde asociada a soluciones basadas en naturaleza para poder proteger todo el litoral de la ciudad de Panamá. Oye, quiero aprovechar su presencia en estos últimos segundos para hablar de fenómeno del Niño. Se elevó la categoría moderado, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Mira, si bien se ha pasado a moderado, las condiciones del cambio climático se han ido incrementando. La temperatura tanto del mar Caribe, del océano Atlántico en general, como del Pacífico, se han incrementado. Y nosotros tenemos que prepararnos para la combinación que va a haber del evento del Niño con la crisis climática y qué efecto va a haber en nuestro territorio. Por tanto, muy probablemente de diciembre a julio del año pasado, vamos a tener días muy calurosos y muy secos y tenemos que prepararnos. Diciembre, julio, próximo. Próximo. Exacto, sí. Próximo. Entonces, la Organización Meteorológica Mundial ha planteado que, por ejemplo, en el 2023, varios días de junio, de julio y de agosto se incrementó la temperatura media global en 1,5 y que muy probablemente en los próximos meses serán más días los que alcanzarán ese promedio global. Eso causa esos eventos extremos que hemos estado viendo. Mira lo que pasó en Nevada, en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo ahorita en Hong Kong o lo que ocurrió en el sur de Brasil, donde varios huracanes consecutivos impactaron a la población. Pero fíjese que ahora que nos plantea este escenario, me acabo de acordar del primer segmento de hoy, donde hablamos de la necesidad de embalses para que el canal de Panamá siga funcionando. Con el pronóstico que viene, ustedes como ambientalistas, ¿cómo ven esto? Mira, es que hay una combinación. Se ha incrementado la población que vive en la cuenca y en la cuenca ampliada del canal, que está consumiendo agua potable y que, por supuesto, agua potable tiene que ser prioridad para la población. Los escenarios de cambio climático muestran un pequeño incremento de precipitación para la cuenca del canal al 2030, pero cuando se sobrepuso el mapa del escenario de cambio climático con el de relieve, esa precipitación va a caer fundamentalmente en la parte alta de la cordillera y fundamentalmente irá hacia Colón, no hacia la vertiente de los lagos, pero además cae más arriba y en lo que va bajando, va infiltrando y lo que finalmente va a llegar a los lagos es muy poco. Luego en el 2050 y en el 2070 se prevé que ese incremento pueda continuar, lo que evidencia que necesitamos hacer acciones, inversiones de adaptación para ser más resilientes, tanto el abastecimiento de agua a la población como para el funcionamiento del canal de Panamá. Comenzamos hablando de cosas por hacer y usted nos deja entonces con cosas por hacer. Gracias, Ligia, por habernos acompañado. Don Danilo, muchísimas gracias. A ustedes por la sintonía. Esta tarde a las 3 revive el programa completo en Eco TV y siempre disponible a través de nuestras redes. En lo que queda este fin de semana, hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor domingo de nuestras vidas. Bendiciones.